¿Cómo muere una democracia en estos tiempos modernos? Bueno, no siempre con tanques en las calles o un golpe de estado del estilo antiguo. Muchas veces muere en silencio, bueno, con decretos firmados ahí mismo en la Casa Blanca, con reglas que se cambian de la noche a la mañana y con un presidente que decide que la ley ya no lo limita. Te pongo un ejemplo muy claro. Recientemente la administración de Donald Trump anunció que las visas H-1B ahora tendrían una tarifa de $100,000. $100,000. La H-1B es esa visa que permite a los empleadores solicitar que profesionales extranjeros altamente capacitados trabajen en ocupaciones especializadas. Pero $100,000, tendrías que ser un genio para que la empresa quiera pagar eso por ti. Miren, esto es una cifra absurda, pero eso no es lo más absurdo. Lo más grave es que lo hicieron saltándose las reglas que obligan a un periodo de consulta pública. Y la excusa, bueno, fue la de siempre: seguridad nacional. Ese patrón se repite una y otra vez. Despedir inspectores generales sin dar explicaciones, usar el Departamento de Justicia como un arma política, amenazar medios de comunicación, demandar al Wall Street Journal, a CNN, a CBS, sacar un comediante. Incluso desplegar militares dentro del propio país. Y aquí es donde quiero que vean con sus propios ojos lo absurdo de todo esto. Porque si uno escucha la narrativa oficial, pareciera que Portland era una zona de guerra, un campo de batalla tomado por Antifa. Pero mira estos clips de gente grabando ahí desde sus autos, mostrando las calles tranquilas, negocios abiertos, familias caminando. Uno de ellos incluso escribe centro de Portland, hace menos de una hora, sin Antifa, sin manifestaciones, sin combates, sin zona de guerra y absolutamente ninguna razón para tener militares aquí. ¿Te das cuenta? La retórica era de apocalipsis, pero la realidad era calma total. Esa es la estrategia: inventar una crisis, inflar un enemigo y luego justificar medidas que en cualquier otra época sonarían impensables. Miren, cada acción por sí sola tal vez no parece el fin del mundo, obviamente, pero todas juntas pintan una sola realidad: el manual clásico de cómo se erosiona la democracia desde adentro. Y aquí es donde entra el libro del que les voy a hablar en este video, How Democracies Die, de Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, que nos dice algo brutal. Las democracias no suelen morir de un golpe, mueren cuando los líderes electos empiezan a romper las normas invisibles que sostienen el sistema. Y la gente poco a poco se acostumbra. Así que hoy vamos a hablar de eso, de cómo los autores explican este proceso, de por qué Estados Unidos, el país que se creía inmune, está mostrando las mismas grietas que vimos en otros países donde la democracia se volvió esquiva, y de por qué la indiferencia, atención a esto, puede ser el arma más letal contra una democracia o a favor de un autoritario. Miren, los autores dicen algo clave. No basta con la Constitución ni con las leyes. La democracia vive y respira gracias a normas invisibles. Ellos hablan de dos especialmente. La primera es la tolerancia mutua. Aceptar que tu rival no es un enemigo del pueblo, sino alguien legítimo que piensa distinto. Y aquí tenemos ejemplos de sobra, ¿no? Donald Trump llamando enemigos a Leticia James, la fiscal, atacando a Adam Schiff, él le dice Shifty, a James Comey, burlándose de Joe Biden, reemplazando su foto en la galería de presidentes con la del autopen. ¿Con qué foto van a reemplazar la de Donald Trump cuando se vaya a la presidencia? Déjenme ahí ustedes ahí su comentario. Despidiendo al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, como si estuviera en el programa de aprendiz. Es como si todas estas personas fueran criminales en lugar de un adversario político. Eso es romper la tolerancia mutua. Es decirle a tu gente, a tus seguidores, a tus fans, a los 77 millones que votaron por él: no estamos compitiendo contra otro partido, estamos luchando contra el mal. Y el segundo punto es la contención institucional. O sea, no usar todo el poder que la ley te da solamente porque puedes. Y aquí entra ese video brutal de los soldados recogiendo basura en Washington, D.C. Eso parece una escena menor, pero simboliza cómo se ha usado el ejército para tareas políticas, para darle imagen de control, de mano dura. Algo que en cualquier democracia madura sería impensable. ¿Se dan cuenta? Estas dos normas invisibles son como el pegamento del sistema, y cuando un presidente decide ignorarlas, atacar a rivales como si fueran enemigos del Estado y usar al ejército como una herramienta de propaganda, ese pegamento se empieza a romper. Otra idea brutal es la de los guardarraíles, que igual que en una autopista no están ahí para adornar, están ahí para que no te vayas al precipicio. ¿Y quiénes son esos guardarraíles en la democracia? Bueno, los partidos políticos. Su trabajo es filtrar a los locos, a los extremistas, a los autoritarios antes de que lleguen al poder. Pero ¿qué pasa cuando los partidos se rinden o se hacen los locos? Exacto.
Dejan pasar a líderes que en cualquier otro momento pues serían impensables. Y ese fue el caso de Donald Trump en Estados Unidos. Y ojo, todo esto que estamos hablando de normas invisibles no pasa en el vacío. Pasa con un presidente que ya tenía encima un andamiaje judicial enorme, impresionante, incluso antes de ser reelegido. Miren la lista. El caso de Stormy Daniels, por los pagos secretos para callar un escándalo sexual. La demanda de E. Jean Carroll, que lo acusó de agresión sexual y terminó con sentencias en su contra. Los archivos de Mar-a-Lago. ¿Recuerdan los documentos clasificados en cajas de cartón, arrumadas ahí en el baño de su mansión? La investigación por la llamada a Georgia, pidiendo que encontraran los votos que necesitaba para ganar. Las múltiples acusaciones por fraude fiscal contra la organización Trump. Y claro, el eterno fantasma de los archivos Epstein. Bueno, donde su nombre siempre aparecía cerca de todos estos documentos, ¿no? ¿Recuerda la cartita esta que le escribió a Epstein de cumpleaños? Cualquier otro político estaría políticamente acabado con solamente uno de estos casos. Pero Donald Trump no solamente sobrevivió, sino que volvió a ganar la presidencia. Y ahí está lo inquietante, amigos. Si con todo este peso judicial la gente lo eligió otra vez, bueno, significa que no solamente es un problema de un hombre, es un problema de millones de personas dispuestas a mirar para otro lado, a normalizar lo que antes era inaceptable. Justo eso es lo que Levitsky describe como la muerte lenta de la democracia, cuando lo anormal se vuelve rutina y lo ilegal se vuelve parte del show. Y las élites abren la puerta. Cuando se dan cuenta del error, bueno, ya es tarde. Miren, Levitsky y Ziblatt, los autores, incluso hacen una especie de checklist como los pilotos de avión. Para ellos es como encender el autoritómetro. 4 señales claras. La primera es rechazan las reglas democráticas. La segunda es deslegitiman a sus oponentes. La tercera es toleran o fomentan la violencia. Y la cuarta es quieren limitar libertades, prensa, tribunales, minorías. Las demandas a cuanto medio o comediante hable mal de ellos. Y aquí es donde la cosa se pone incómoda. Porque si revisas estos 4 puntos, Donald Trump los cumple todos. Ahora, muchos en Estados Unidos pensaban, eso nunca puede pasar aquí. Nuestra democracia es demasiado fuerte. Pero los autores te dicen otra cosa diferente. Te dicen cuidado, las tensiones raciales, la polarización brutal, los medios convertidos en trincheras. Todo eso debilitó esas normas, las normas invisibles. Y Donald Trump llegó justamente en ese momento, como gasolina en una fogata. Miren, lo peligroso no solamente es Donald Trump, sino cómo millones de personas empezaron a normalizar sus ataques a los jueces, a los periodistas, a los rivales políticos. Y ojo, porque no es exclusivo de un partido, es una enfermedad que puede crecer en cualquier lado si la gente deja de cuidar el sistema. Aquí entra un punto que Levitsky siempre repite: los checks and balances de Estados Unidos parecen fuertes hasta que un presidente decide ignorarlos. Otros países tienen fiscalías y comisiones electorales independientes. En Estados Unidos no. Son cargos políticos. Otros países eligen jueces con mandatos limitados. Aquí los nombran de por vida y a través de un proceso partidista. Y aquí entra lo irónico. El mundo copió el modelo estadounidense, pero luego lo mejoró. Mientras tanto, Estados Unidos se quedó con estructuras que tienen 300 años de antigüedad. Y el problema es que, como dice Levitsky, el éxito de Estados Unidos ha sido tan grande que se ha vuelto ciego a sus debilidades. Los autores también hablan del espejismo del excepcionalismo. Levitsky lo llama el espejismo del excepcionalismo americano. Ganaron la Guerra Fría, lideraron la revolución tecnológica, siguen siendo potencia global. Entonces, ¿para qué cambiar algo? ¿Para qué reformar las instituciones? Y esa complacencia es lo que abre la puerta al deterioro. Ahora, ¿hay alguna receta para esto? La receta de Levitsky y Ziblatt, bueno, no es mágica, pero sí es clara. Primero, defender las normas. O sea, aunque te caiga mal tu rival, reconocer que tiene derecho a estar ahí, a competir, a expresarse. Eso es la base de la democracia. No es un club exclusivo para los que me gustan, es un espacio donde caben también los que me incomodan. Y aquí entra perfecto la primera enmienda, la libertad de expresión. No existe para proteger los discursos bonitos ni las ideas populares. Existe sobre todo para proteger lo que incomoda, lo que desafía el poder, lo que muchos preferirían callar. Y cuando un líder empieza a decir que un medio debe ser silenciado, que un juez debe ser removido o que un rival político no merece hablar, bueno, ahí es cuando el suelo democrático empieza a resquebrajarse.
Pero ojo amigos, miren, no todo es resignación. Un ejemplo claro fue el regreso de Jimmy Kimmel. Después de la presión pública, gente boicoteando a Disney, cancelando suscripciones a Disney Plus, más de 400 celebridades escribiendo una carta. Ese boicot fue tremendo. En 2 días Disney perdió $4.000 millones. Eso demuestra que aún hay gente despierta diciendo, hey, hasta allá no queremos llegar. Y ese tipo de reacciones, bueno, son un buen síntoma. La sociedad todavía puede marcar límites. Y la otra parte de la receta, las alianzas amplias, no todo es izquierda o derecha. A veces toca unirse con quienes piensan distinto para frenar a un autoritario o para exigir transparencia. Aquí hay un ejemplo brutal. Figuras que jamás te imaginarías juntas, Marjorie Taylor Greene, Nancy Mace y Alexandria Ocasio-Cortez, bueno, todas de espectros políticos distintos, pero unidas en una sola causa. Revelen los malditos archivos Epstein. Eso, amigos, es lo que dicen Levitsky y Ziblatt. Cuando una democracia está en riesgo, bueno, toca dejar a un lado las etiquetas partidistas y reconocer que la causa es más grande que cualquier ideología. Porque si no hay reglas claras, si no hay verdad, bueno, la cancha política deja de existir para todos. Y ojo, esas alianzas incómodas, pues raras, hasta contradictorias, son las que pueden marcar la diferencia entre dejar que todo se derrumbe o salvar los cimientos de la democracia. Otra parte de la receta, una ciudadanía activa. Si la gente se acostumbra a los abusos, bueno, la democracia muere en silencio. Esa es la última parte de la receta de Levitsky y Ziblatt. Y aquí, amigos, aprovecho para decir algo personal. Este canal existe gracias a ustedes. A una comunidad que no se queda callada, que comparte, que comenta, que trae ideas y ejemplos que muchas veces ni los grandes medios se atreven a tocar. No quedarse con lo que te venden, sino buscar, cuestionar y alimentar el debate. Y también está la gente de Portland, que salió con sus teléfonos a acabar la realidad y nos mostró que no había ninguna guerra urbana, sino calles tranquilas, vida normal. Esa ciudadanía activa es la que rompe la narrativa autoritaria. Que si dejamos que nos cuenten un país que no existe y nos quedamos callados, pues ya perdimos. Pero si respondemos, si mostramos la verdad, si compartimos y decimos, no, hasta aquí, entonces todavía hay futuro para la democracia. En países como Polonia o Brasil, la gente sabe lo que es vivir bajo regímenes autoritarios, tienen memoria histórica y colapso democrático. En Estados Unidos, en cambio, hay una especie de arrogancia. Aquí nunca pasará. Y justo ahí, amigos, es cuando pasa, porque la gente baja la guardia. Ese libro plantea tal vez una pregunta interesante. ¿Cómo reaccionamos cuando los líderes empiezan a romper las reglas del juego? ¿Nos hacemos los locos? Porque mientras no me toque a mí, todo está bien. ¿O entendemos que la democracia es como un músculo que si no se ejercita, se atrofia? Yo lo pienso así. La democracia no muere de un disparo. Muere de indiferencia. Y la única manera de evitarlo es hablando de esto, abriendo los ojos y recordando que al final depende de todos. Si quieres apoyar el canal para que esto lo vean más personas, apoya con la frase democracia viva. Democracia viva. Ahí en los comentarios. Nos vemos en el próximo video. Gracias a todos. Hasta pronto.